En la carretera, la noche no siempre está vacía. A veces, lo que más asusta no es lo que ves, sino lo que crees haber visto. Esta noche, 5 historias reales de camino. Bienvenidos a Relatos de la Noche. Esta historia nos la envió Héctor, un chofer de tráiler de San Luis Potosí, México. Llevo más de 15 años recorriendo las carreteras del país y pocas cosas me sorprenden ya. El cansancio, los accidentes, los retenes improvisados, todo es parte del trabajo. Pero hubo una noche, en la carretera 57, que me enseñó que el miedo verdadero no siempre tiene forma. Era un turno normal, de madrugada. Había salido de Matehuala hacia San Luis, cargado con piezas metálicas. La carretera estaba vacía, como suele pasar entre las 2 y las 4 de la mañana. El motor hacía su ronroneo constante y la radio estaba apagada. Solo llevaba la compañía del zumbido de las llantas sobre el asfalto. A la altura del kilómetro 31, mi GPS hizo algo raro. Perdió la señal por un segundo y cuando regresó, marcaba un desvío que yo nunca había visto. Decía, ruta más rápida, ahorro de 5 minutos. Me pareció extraño, porque conozco esa carretera de memoria y no hay salidas en ese tramo. Ignoré la indicación y seguí derecho. 1 minuto después, la radio CB, que casi nunca usaba, soltó un crujido. La tenía encendida solo por costumbre, pero estaba en silencio toda la noche. De pronto, escuché claramente mi nombre. Héctor. Una voz grave, arrastrada, como si alguien lo hubiera susurrado cerca del micrófono. Me quedé helado, no respondí, y después, silencio total otra vez. Quise pensar que era algún bromista en la frecuencia, aunque ¿quién diablos estaría jugando a esas horas en medio de la nada? Bajé el volumen y seguí manejando. El aire acondicionado echaba un frío seco y el parabrisas parecía una pantalla negra sin fin. Fue entonces cuando sucedió. A unos 500 metros, la luz de mis faros alcanzó una fila de conos naranjas y un coche atravesado, como bloqueando la vía. En ese segundo, tuve la sensación de que ya lo sabía, como si mi cuerpo hubiera anticipado la escena antes de verla. Sin pensarlo, solté el acelerador y frené con suavidad, llevando el tráiler hacia el acotamiento. Al acercarme más, vi que el coche estaba destrozado. El cofre hundido, las bolsas de aire explotadas. No había patrullas ni ambulancias, solo las luces intermitentes que seguían parpadeando, reflejándose en el asfalto húmedo. El olor a goma quemada me golpeó incluso dentro de la cabina. Me detuve unos segundos, con el corazón en la garganta. Miré alrededor y no vi a nadie, ni heridos, ni gente pidiendo ayuda, nada. Quise bajar a revisar, pero algo en mi interior me dijo que no lo hiciera. Seguí despacio hasta sobrepasar la escena y, unos metros más adelante, noté algo a la derecha. Un pequeño altar de carretera, una cruz blanca con flores marchitas y veladoras apagadas. La coincidencia me heló la sangre.
Miré por el espejo retrovisor y no había nada. Ni el coche atravesado, ni los conos. Solo la línea recta de asfalto iluminada por mis luces traseras. Respiré hondo, tratando de convencerme de que estaba cansado, de que mi mente me había jugado una mala pasada. Pero cuando llegué al siguiente retén, los policías me preguntaron si había visto un accidente en el kilómetro 31. Les dije que no estaba seguro, que quizá había algo raro en la carretera. Uno de ellos me miró con cara seria y me respondió: «Siempre preguntamos eso. Todos dicen lo mismo». No insistí. Firmé los papeles y seguí mi ruta. Esa noche, cuando estacioné en el patio de la empresa, revisé por curiosidad la grabación de la dashcam. A los pocos segundos antes de frenar, se escucha claramente una voz grave diciendo: «¡Frena!». La cámara no tiene micrófono interno, solo graba el sonido de la cabina. Yo estaba solo. Desde entonces, cada vez que paso por el kilómetro 31, apago la música, bajo la velocidad y fijo la mirada en la línea blanca del pavimento. Siempre hay algo distinto, una luz que parpadea, un bache que no estaba antes, una sombra que se mueve al borde del camino. Nunca más volví a escuchar mi nombre por la radio. Pero cada vez que miro las cruces al costado, pienso que tal vez alguien no quiere que otro repita su destino. Y que, por alguna razón, esa noche me tocó a mí recibir la advertencia. Esta historia nos la envió Martín, un conductor de Rosario, Argentina. Hace algunos años solía hacer viajes compartidos por la aplicación, llevando pasajeros de Rosario a Córdoba. Era una forma de ganar dinero extra los fines de semana y en general era tranquilo. La ruta 9 es larga y monótona, sobre todo de noche. El paisaje apenas cambia. Campos interminables, algunas estaciones de servicio cerradas, carteles oxidados. Aquella noche salimos tarde, casi a las 11. Llevaba a 2 estudiantes que volvían a Córdoba después de visitar a su familia. Charlábamos un poco, pero con el correr de los kilómetros, el auto quedó en silencio, solo acompañado por el rugido del motor y el zumbido de los neumáticos. Alrededor de la 1 de la mañana, cuando la ruta estaba completamente desierta, vimos luces por delante. No eran las intermitentes de un patrullero, sino linternas blancas que se movían de un lado a otro. A medida que nos acercamos, distinguimos conos naranjas alineados en la calzada y 2 hombres con chalecos reflectantes. Uno de ellos hacía señas claras de que debía frenar. Lo primero que pensé fue que era un control policial. En la ruta es normal encontrarse con retenes, sobre todo de gendarmería. Reduje la velocidad, pero sentí una incomodidad extraña. Los conos parecían demasiado improvisados, como colocados a toda prisa, y los chalecos estaban sucios, no brillaban como los oficiales. Uno de los chicos en el asiento trasero se inclinó hacia adelante y me susurró al oído: «No pares». Seguí su voz, sonaba temblorosa. Dudé. El hombre del chaleco levantaba la linterna cada vez con más fuerza, casi como un látigo de luz. Ya estaba a unos 20 metros. En ese instante, algo dentro de mí se impuso. Pisé el acelerador y maniobré hacia la banquina, esquivando los conos. El motor rugió y pasamos frente a los 2 hombres. Uno gritó algo ininteligible, golpeando el aire con la linterna.
El otro levantó un brazo, como si fuera a arrojarnos algo, pero no vi nada caer. El auto temblaba cuando volvimos al asfalto. Los estudiantes no dijeron una palabra, solo miraban hacia atrás por la ventanilla. Yo también miré por el espejo retrovisor. Y ahí me quedé helado. La fila de conos ya no estaba, ni los hombres, nada. Solo la cinta negra de la ruta perdiéndose en la oscuridad. Seguimos en silencio varios kilómetros hasta llegar a una estación de servicio iluminada. Ahí paramos para tomar café y recuperar el aliento. Ninguno quería hablar demasiado. Los chicos insistieron en que habían visto lo mismo que yo. Un retén improvisado, 2 hombres, linternas, conos. No podía ser una alucinación compartida. A la mañana siguiente, ya en Córdoba, prendí la radio. En las noticias hablaban de una banda que estaba montando falsos controles en varias rutas de la provincia para asaltar autos. El último había ocurrido justo esa noche, a pocos kilómetros de donde nosotros habíamos pasado. Sentí un escalofrío recorrerme entero. Tal vez si hubiera frenado, ahora no estaría contando esta historia. O quizá así paramos, y la mente decidió borrar lo que pasó después. Nunca lo sabré. Desde entonces, cada vez que manejo de noche y veo luces blancas en la ruta, bajo la velocidad, pero no me acerco demasiado. Me quedo con esa imagen clavada, la de los conos desapareciendo en el retrovisor, como si nunca hubieran estado ahí. A veces pienso que el verdadero terror de la carretera no son los fantasmas ni las leyendas, sino los hombres vivos que aprovechan la oscuridad para disfrazar su violencia, y que la carretera, en su silencio, solo amplifica ese miedo. Si estas historias te inquietan, suscríbete y activa las notificaciones. Hay trayectos que es mejor no hacer solo. Continuamos. Esta historia nos la envió Luis, un paramédico de El Paso, Texas. Durante varios años trabajé en turnos nocturnos en emergencias. Terminaba agotado, con la mente embotada y el cuerpo pidiendo cama. Pero aún así, tenía que conducir de regreso a casa. El trayecto por la Interestatal 10 se volvió rutina. 20 minutos de asfalto recto, camiones pesados adelantando con prisa y el eco de mi propio cansancio golpeando las sienes. Aquella noche llovía con fuerza. El parabrisas parecía una cascada y los limpiaparabrisas apenas podían con el agua. Encendí la calefacción para evitar que los cristales se empañaran. El reloj del tablero marcaba las 3:07 de la mañana. La carretera estaba casi vacía. Solo un tráiler sin luces traseras iba unos metros adelante. Me puse alerta. En ese tramo los accidentes son frecuentes porque un simple despiste puede ser fatal. Entonces me invadió una sensación extraña, una presión en el pecho. No era solo miedo, era la certeza de que ya había vivido ese momento. El camión adelante, la lluvia golpeando, el reloj marcando las 3:07. El déjà vu fue tan intenso que mis manos se tensaron en el volante. Supe lo que iba a pasar. El tráiler iba a frenar de golpe. Otro coche vendría por el carril contrario y habría un choque múltiple. La imagen me vino tan clara que por un instante vi los destellos de metal retorciéndose y escuché el estruendo del impacto.
pero nada había sucedido aún. Sin pensarlo, puse la direccional y me moví hacia la salida 23, un desvío que casi nunca tomaba, porque me obligaba a dar una vuelta más larga por caminos secundarios. Apenas entré en la rampa de salida, escuché detrás el chillido de llantas y un golpe seco que retumbó en la madrugada. Me detuve al borde del camino, con el corazón acelerado. La lluvia seguía golpeando el techo del auto, pero ahora mezclada con sirenas lejanas. Miré por el retrovisor y vi luces rojas parpadeando a lo lejos, justo en el tramo que acababa de dejar atrás. Encendí la radio de emergencias que siempre llevaba por costumbre. La frecuencia estalló con voces nerviosas. Reporte de accidente, varios vehículos involucrados, ambulancias en camino. Sentí un escalofrío que me recorrió entero. Respiré hondo y traté de convencerme de que había sido simple instinto, experiencia acumulada después de tantos años viendo choques. Pero una duda me carcomía. ¿Cómo había sabido la hora exacta, la sensación exacta, el movimiento exacto? Continué el camino por la ruta secundaria. El pueblo dormía bajo la lluvia, con las luces anaranjadas de las farolas reflejándose en los charcos. Llegué a casa casi una hora más tarde de lo habitual. Mi esposa me preguntó por qué tardé tanto, y yo solo respondí que había habido un accidente. No quise dar más explicaciones. Al día siguiente busqué las noticias locales. Confirmaban lo que había escuchado por la radio. Un tráiler sin luces traseras había provocado un choque en cadena cerca del kilómetro de la salida 23. Una persona fallecida, varios heridos. Me quedé mirando la pantalla sin parpadear. El reportaje mostraba imágenes del lugar. Conos fluorescentes, ambulancias, el pavimento todavía mojado. Era la escena que yo ya había visto en mi mente minutos antes de que ocurriera. Desde esa noche, cada vez que conduzco y veo acercarse la señal de salida 23, bajo la velocidad. Apago la música y escucho con atención el motor, la lluvia, cualquier detalle. Siento que algo me susurra por dentro, una voz que no siempre es la mía, repitiendo: «Toma la salida ahora». No sé si fue intuición, cansancio o un desliz del tiempo. Solo sé que esa decisión me salvó la vida y que cada vez que paso por ese tramo, todavía escucho, aunque sea en mi memoria, el eco de los frenos y el estruendo del choque que no me tocó vivir. Esta historia nos la envió Carolina, de La Serena, Chile. Conduzco sola seguido entre La Serena y Vallenar. De día, la Ruta 5 Norte es solo sol y polvo. De noche, una recta interminable, donde el viento baja frío y el silencio pesa. Aquella noche salí tarde, con café en el termo y la radio baja. A las 00:37 dejé atrás el último peaje iluminado. Todo estaba en orden. La primera hora pasó sin incidentes. Camiones esporádicos, faros lejanos, el zumbido constante de las llantas. A la 1:22 sentí algo raro, no un ruido ni un olor, más bien una punzada en el estómago, como si hubiera doblado sin darme cuenta.
El GPS marcaba línea recta, próxima salida en 34 kilómetros. Seguí. A la derecha apareció un rancho de madera, de esos que venden queso y pan amasado de día. Letrero azul descolorido colgando de 2 alambres y un bidón blanco junto a la puerta. 15 minutos después, otro igual. 10 minutos más, un tercero, idéntico. Bajé el volumen. El café me supo amargo. A las 1:49, el GPS perdió señal y volvió. La distancia a la próxima salida bajó de 28 a 26 kilómetros sin que yo variara velocidad. Corrección de mapa, me dije. Pero el cuarto rancho me obligó a frenar un poco. El letrero azul decía, empanadas calientes, apenas legible. El bidón estaba vacío con la tapa apoyada de costado. En el suelo, un trozo de plástico rojo. Seguí con las manos frías pese a la calefacción. A las 2:03 se encendió la luz de reserva. No debía. Yo había cargado suficiente. Miré fijo el indicador y sin tocar nada, subió 1 milímetro. En ese momento vi el quinto rancho y paré con balizas. Bajé con la linterna del teléfono. El letrero era áspero, frío. El bidón blanco tenía escrito con plumón 9-7-1. No 971 corrido, sino 3 números separados. En el piso el mismo trozo de plástico rojo. Empujé la puerta, cerrada por dentro. Me di vuelta para volver al auto y escuché un tintineo metálico, como tapa golpeando el poste. La tapa del bidón, la misma que había visto de costado, se balanceaba en el suelo. Regresé apurada. GPS sin señal. Aguja de combustible a la mitad. Arranqué. Pocos minutos después, sexto rancho. Frené sobre la banquina. Necesitaba una referencia que no dependiera de la memoria. A unos metros vi una estaca con cinta amarilla de obra. Me acerqué. Tallados con navaja. 3 números. 971. Debajo, una flecha apuntaba hacia el otro lado de la carretera, a un acceso de tierra. Encendí luces altas y crucé. El sendero angosto aceptó el auto. Avancé unos 200 metros. Otra estaca con 971. Más adelante, una tercera, donde la flecha ya no apuntaba, sino que hacía un círculo. Apagué el motor. El cielo estaba claro de estrellas y el silencio distinto. Saqué el teléfono. El GPS volvió. En el mapa, además de mi huella, había un trazo tenue paralelo, como una sombra desplazada unos metros hacia el norte. Volví a la ruta. A la altura del acceso, me encontré con un control real de carabineros. Conos fluorescentes, luces, 2 patrullas. Un oficial se inclinó por la ventanilla. ¿Vio algo raro en la recta? Creo que me perdí por un camino lateral, dije. No fue la única. Hubo reportes de autos dando vueltas por el mismo punto, como si pasaran varias veces por el mismo lugar. A veces el viento levanta polvo y el GPS se vuelve loco. Maneje con cuidado. Seguí. A las 2:41 vi la salida a un servicentro. Llené el tanque. No estaba tan bajo como marcó la reserva, pero menos de lo esperable. En el baño me lavé las manos. Tenía polvo azul en las yemas del letrero. Seguí unos kilómetros atenta al borde blanco y al zumbido del motor como metrónomo. El reloj del tablero quedó clavado en 2 horas 17 minutos, casi 1 minuto, y saltó a 2 horas 19, sin pasar por 2 horas 18. Pensé en un falso contacto, pero todo lo demás estaba normal. Apreté el volante y conté respiraciones. 4 para inhalar, 6 para exhalar. El pulso se acomodó, pero el tintineo seguía en el oído. En el servicentro le pregunté al bombero por el viento. Dijo que venía raro y que varios se quejaron de que el GPS los sacaba de la ruta. Le mostré los dedos azules. «Pintura vieja», respondió. Salí con la sensación de no haber hecho la pregunta correcta. Días después, repetí el trayecto de día. 2 ranchos iguales. El tercero ya no estaba.
solo el poste torcido y el letrero azul tirado. Busqué una marca, un número. Nada. El bidón seguía ahí, limpio, sin tapa. Me fui con la misma pregunta clavada. A la mañana siguiente revisé el historial del teléfono. Había 2 rutas guardadas para la misma hora. La principal por la 5 Norte y otra más corta que se superponía a tramos, como si la hubiera hecho por un carril paralelo. En ambas, un marcador coincidía en el mismo punto, 971. No sé qué significan esos números. Sé que desde esa noche, cuando los ranchos empiezan a repetirse bajo la velocidad, apago la radio y murmuro 971. Y, por razones que no entiendo, siempre aparece una salida poco después. Esta historia nos la envió Julián, un taxista de Guadalajara, México. Cualquiera que trabaje de noche sabe que los puentes solitarios tienen su propio silencio. No es el ruido de la ciudad, no es el del campo. Es un vacío raro, como si el aire pesara más. El puente de San Isidro, en la salida hacia Tepatitlán, siempre tuvo esa fama. Viejo, con barandales oxidados y apenas alumbrado por un par de lámparas anaranjadas. Yo llevaba años cruzándolo sin problemas. Pero en octubre de 2019, algo me hizo mirarlo distinto. Eran las 2:10 de la mañana y acababa de dejar un pasaje en Tonalá. Regresaba vacío, con la radio apagada. Al acercarme al puente, vi que no había un alma, ni autos, ni ciclistas, nada. A mitad del cruce, el taxímetro se apagó. Pensé que era un fusible, pero el tablero seguía iluminado. Lo curioso es que el reloj digital quedó congelado en 2:11 y el motor comenzó a vibrar como si se ahogara. Reduce la velocidad. Fue entonces cuando lo vi. Un hombre parado en la orilla derecha, justo donde empieza la baranda rota. Vestía pantalón oscuro, camisa blanca y sostenía algo brillante en la mano. No hacía señas, no pedía ayuda, solo miraba fijo al vacío del río. Pasé despacio, bajando el vidrio. Alcancé a ver que lo que tenía en la mano era una llave inglesa. Pero lo extraño no era eso, sino su piel. Parecía iluminada de manera rara, como si la luz anaranjada de la lámpara no lo tocara. Apenas lo rebasé, escuché un golpe fuerte en la cajuela. Me estacioné al final del puente, bajé con la linterna del celular y no vi nada. Ni abolladuras ni marcas. Cuando subí de nuevo al taxi, el reloj del tablero marcaba 2:11 todavía. No había avanzado ni un minuto. Seguí conduciendo con el corazón acelerado. Al mirar por el retrovisor, el hombre ya no estaba. Solo la baranda torcida y el río oscuro debajo. A la mañana siguiente, en la base de taxis, conté lo que me pasó. Un chofer mayor me interrumpió antes de terminar. ¿Lo viste también? El del puente, el de la llave. Varios lo han visto. Dicen que trabajaba en obras de mantenimiento y cayó al río en los 80. Nunca encontraron el cuerpo. Lo tomé como leyenda urbana, hasta que, semanas después, otra cosa sucedió. Llevaba una pasajera hacia el aeropuerto de madrugada.
Al cruzar el mismo puente, el taxímetro volvió a apagarse y el reloj quedó fijo en 2 horas 11 minutos, aunque esta vez eran casi las 4. La pasajera se puso pálida y me pidió bajar el vidrio. Me dijo que había visto a un hombre parado, con una llave en la mano, mirándonos al pasar. No quise mirar. Aceleré. Llegamos al aeropuerto en silencio. Al pagarme, la mujer tenía las manos frías como hielo. Solo dijo: «No lo vuelva a cruzar de noche». Desde entonces, cada vez que paso por San Isidro, lo hago de día. El reloj nunca volvió a congelarse, ni escuché golpes en la cajuela. Pero no puedo evitar pensar que de madrugada la hora en ese puente no avanza. Que alguien se quedó atrapado en el minuto exacto de su caída, repitiéndose una y otra vez. Algunos choferes juran que si miras al retrovisor justo después de cruzar, ves una figura en el asiento trasero. Yo nunca me atreví a comprobarlo. Lo único cierto es que cuando manejo por esa zona, me aseguro de no estar solo, porque el verdadero peso del puente no está en el hierro oxidado ni en el concreto agrietado, sino en ese instante detenido a las 2:11, donde el tiempo parece negarse a seguir adelante. La carretera es un lugar de paso, pero algunos miedos se quedan. ¿Qué fue lo más extraño que te pasó manejando de noche? Cuéntalo abajo. Buenas noches.